En 2024, el Bureau of Labor Statistics reportó que los hogares encabezados por personas de 65 años o más gastaron en promedio más de $61.000 al año. Esta cifra cuestiona una suposición común, que el gasto se reduce de manera significativa cuando termina la vida laboral. La jubilación elimina el salario, pero no elimina la estructura de costos. Cambia la composición del presupuesto, pero no necesariamente su magnitud. Disminuyen ciertos gastos asociados al empleo como transporte diario o contribuciones vinculadas al trabajo. Sin embargo, aumentan otros componentes, especialmente aquellos relacionados con salud y mantenimiento del hogar. Cuando se analiza el costo de jubilación en Estados Unidos, el enfoque no debería limitarse a cuánto ahorrar antes de retirarse. La pregunta central es diferente. ¿Qué gastos permanecen constantes? ¿Cuáles tienden a crecer con la edad? ¿Y cuáles pueden alterar, de forma significativa, un ingreso fijo? 3 áreas concentran la mayor presión financiera durante la jubilación. La vivienda, que continúa generando obligaciones incluso sin hipoteca. La atención médica, donde Medicare ofrece cobertura parcial pero no elimina todos los costos. Y la atención a largo plazo, que representa un riesgo de alto impacto económico. Comprender esta estructura permite evaluar la jubilación como un sistema de gastos persistentes y riesgos acumulativos, no simplemente como una etapa de reducción presupuestaria. El supuesto más repetido sobre la jubilación es que el gasto disminuye de forma automática una vez que termina el empleo. La lógica parece intuitiva. Si ya no se trabaja, se necesita menos dinero. Sin embargo, los datos muestran una dinámica distinta. En 2024, el Bureau of Labor Statistics indicó que los hogares encabezados por personas de 65 años o más gastaron en promedio más de $61.000 anuales. Esa cifra no refleja un escenario excepcional. Representa una media amplia dentro de ese grupo demográfico. La clave no es que el gasto permanezca idéntico al de los años laborales, sino que no cae en la proporción que muchas personas anticipan. La jubilación produce una redistribución del presupuesto más que una contracción radical. Algunos gastos sí disminuyen. El transporte asociado al trabajo se reduce. También pueden desaparecer ciertos costos relacionados con vestimenta profesional o contribuciones específicas de nómina, pero estas reducciones suelen ser compensadas por incrementos en otras áreas. El gasto en salud tiende a crecer con la edad. Las consultas médicas se vuelven más frecuentes. Los medicamentos pasan a formar parte del presupuesto mensual. Los procedimientos preventivos y el seguimiento de condiciones crónicas añaden costos periódicos. Incluso cuando existe cobertura pública, raramente cubre la totalidad del gasto. La vivienda sigue siendo un componente dominante. Pagar la hipoteca no elimina impuestos a la propiedad, seguros, mantenimiento ni servicios básicos. En muchos casos, estos costos se ajustan con el tiempo debido a cambios en valuaciones inmobiliarias, primas de seguro o precios de materiales. Otro elemento estructural es la inflación diferenciada. La inflación general puede moderarse en determinados años, pero los servicios médicos y ciertos servicios locales pueden crecer a un ritmo superior. Esto significa que el presupuesto enfrenta presiones desiguales, incluso si el índice general de precios parece estable. Además, la estructura de ingresos cambia. Durante la etapa laboral, un gasto inesperado puede compensarse con horas adicionales, ascensos o cambios de empleo. En la jubilación, la mayor parte del ingreso proviene de fuentes relativamente fijas como la seguridad social o retiros planificados de cuentas de ahorro. Esa rigidez limita la capacidad de absorber variaciones significativas en el gasto anual. Cuando se examina el costo de jubilación en Estados Unidos, desde esta perspectiva, queda claro que el desafío no es solo acumular capital, es proyectar cómo evolucionarán categorías específicas del gasto durante un periodo potencialmente largo. La jubilación no implica una reducción lineal del presupuesto, implica una transición hacia un patrón de gasto diferente, con menos flexibilidad y mayor exposición a cambios estructurales. En la siguiente sección, analizaremos por qué la vivienda, incluso sin deuda hipotecaria,
continúa siendo el gasto más persistente y en muchos casos el más subestimado dentro del presupuesto de jubilación. En los hogares encabezados por personas mayores de 65 años, la vivienda representa la categoría de gasto más grande. De acuerdo con desgloses del Bureau of Labor Statistics, los hogares en sus 70 años destinan más de $21,000 anuales en promedio a esta categoría. Este monto incluye impuestos a la propiedad, seguros, mantenimiento, reparaciones y servicios públicos. Existe una idea extendida de que al pagar la hipoteca, el problema de la vivienda queda resuelto. Desde el punto de vista financiero, esa afirmación es incompleta. La hipoteca es solo uno de varios componentes del costo total de mantener una propiedad. Los impuestos a la propiedad están vinculados en muchos estados al valor de mercado del inmueble. Cuando los precios inmobiliarios aumentan, también puede hacerlo la base imponible. Algunos estados ofrecen exenciones o límites de aumento para personas mayores, pero esas medidas no siempre neutralizan los ajustes acumulados con el tiempo. El seguro del hogar es otro factor relevante. En diversas regiones del país, especialmente aquellas expuestas a huracanes, incendios forestales o tormentas severas, las primas han aumentado en los últimos años. Estos incrementos responden a modelos de riesgo y costos de reconstrucción más elevados, no a decisiones individuales del propietario. El mantenimiento representa un costo intermitente, pero inevitable. Una vivienda es un activo físico sujeto a desgaste. Sistemas de calefacción, aire acondicionado, techos, instalaciones eléctricas y tuberías requieren reemplazo o reparación periódica. Aunque estos gastos no ocurren cada mes, pueden concentrarse en un solo año y alterar el presupuesto de manera significativa. Además, el aumento en el costo de materiales y mano de obra influye directamente en el precio de las reparaciones. Incluso una intervención relativamente menor puede resultar más costosa que en años anteriores, debido a presiones inflacionarias en el sector de la construcción. La idea de reducir tamaño o mudarse a otra región suele presentarse como solución financiera inmediata. Sin embargo, el resultado depende de múltiples variables. Vender una propiedad implica costos de transacción posibles, impuestos sobre ganancias de capital y gastos asociados a la compra o alquiler de una nueva vivienda. En algunos casos, una vivienda más pequeña puede incluir cuotas de asociación o nuevas estructuras de costos que compensen parte del ahorro esperado. Desde una perspectiva estructural, la vivienda no desaparece del presupuesto con la jubilación. Se transforma en un gasto continuo que puede ajustarse con el mercado local. Esto significa que el propietario no solo enfrenta sus propias decisiones financieras, sino también dinámicas externas, como cambios en aseguradoras, políticas fiscales locales o condiciones climáticas. Cuando se evalúa el costo de jubilación en Estados Unidos, la vivienda funciona como base sobre la cual se superponen otros gastos. Si esta base es alta o inestable, el margen disponible para absorber costos médicos o imprevistos se reduce. La vivienda no es únicamente un activo patrimonial, también es una fuente constante de obligaciones financieras, y esa dualidad explica por qué muchos jubilados descubren que aún sin deuda hipotecaria, la presión presupuestaria continúa. En la siguiente sección, analizaremos el sistema de Medicare y cómo sus costos reales interactúan con ingresos fijos durante la jubilación. Medicare es el principal programa de cobertura médica para personas mayores en Estados Unidos. Su existencia reduce de manera significativa el riesgo de enfrentar facturas hospitalarias completamente inasumibles. Sin embargo, no elimina la totalidad del gasto sanitario, ni garantiza estabilidad presupuestaria absoluta. En 2026, la prima estándar de la parte B es de $202.90 mensuales, según los Centers for Medicare and Medicaid Services. El deducible anual de la parte B es de $283. Estas cifras constituyen el punto de entrada al sistema, no el costo total. Medicare se compone de varias partes. La parte A cubre hospitalización bajo ciertas condiciones. La parte B cubre servicios médicos ambulatorios. La parte D está orientada a medicamentos recetados.
Además, muchos beneficiarios optan por planes Medicare Advantage o pólizas suplementarias conocidas como Medigap, cada una con estructuras de primas y copagos diferentes. El elemento central es que la prima mensual no representa el gasto final. Después de cumplir con el deducible, el beneficiario suele asumir un porcentaje del costo de los servicios. Este esquema introduce variabilidad. Un año con mayor número de consultas, procedimientos o medicamentos puede traducirse en un aumento considerable del gasto de bolsillo. En 2026, el ajuste por costo de vida de la Seguridad Social es de 2,8%. El beneficio promedio mensual para trabajadores jubilados alcanza aproximadamente $2.071. Aunque el ajuste ayuda a mantener el poder adquisitivo, el crecimiento histórico del gasto sanitario ha superado en distintos períodos la inflación general. Esto significa que incluso con ajustes anuales puede generarse una brecha gradual entre ingresos fijos y costos médicos crecientes. Cuando se analizan los gastos de Medicare en 2026, dentro del contexto del presupuesto total, la estabilidad depende no solo de la prima, sino del conjunto de copagos, medicamentos y servicios adicionales. También es importante considerar que ciertos servicios como la atención dental prolongada, la visión o algunos dispositivos médicos pueden no estar completamente cubiertos bajo el esquema tradicional. Esto obliga a los jubilados a complementar la cobertura o asumir gastos adicionales. Desde una perspectiva estructural, Medicare actúa como una red de protección parcial. Reduce la exposición a eventos catastróficos, pero no elimina la incertidumbre anual del gasto sanitario. En un entorno donde el ingreso es mayormente fijo, esa variabilidad puede influir en decisiones de consumo y ahorro. El análisis del costo de jubilación en Estados Unidos debe incorporar esta dinámica. La atención médica no es un gasto opcional ni fácilmente postergable. Es una categoría esencial cuyo comportamiento puede cambiar con la edad y el estado de salud. En la siguiente sección, examinaremos el componente con mayor capacidad de alterar un plan financiero, de forma abrupta, la atención a largo plazo. Si la vivienda representa un gasto persistente y Medicare introduce variabilidad anual, la atención a largo plazo constituye el riesgo financiero más significativo dentro de la jubilación. No se trata de un gasto mensual estable, sino de un posible evento de alto costo que puede extenderse durante varios años. De acuerdo con el Genworth Cost of Care Survey, el costo anual promedio de una residencia de vida asistida se sitúa alrededor de $70,000. En el caso de una residencia de enfermería con habitación privada, el costo puede superar los $100,000 anuales. Estas cifras varían según el estado y el nivel de atención requerido, pero ilustran la magnitud potencial del gasto. El Departamento de Salud y Servicios Humanos ha estimado que una proporción considerable de personas mayores necesitará algún tipo de atención prolongada durante su vida. No todas requerirán cuidados institucionales intensivos, pero muchas necesitarán asistencia para actividades básicas como bañarse, vestirse o movilizarse. El elemento crítico es la naturaleza del riesgo. La atención a largo plazo es un gasto de baja frecuencia pero de impacto elevado. Puede no ocurrir en absoluto o puede extenderse durante varios años consecutivos. Cuando se presenta, tiene la capacidad de consumir una parte sustancial del patrimonio acumulado. Medicare no cubre de manera prolongada la atención custodial. Su cobertura se limita generalmente a periodos específicos posteriores a hospitalizaciones y bajo condiciones determinadas. Esto significa que la mayor parte de la atención prolongada debe financiarse con recursos propios o mediante Medicaid una vez que el patrimonio se ha reducido a niveles que cumplen con los requisitos estatales. El proceso de reducción de activos, conocido como Spend Down, implica utilizar ahorros hasta alcanzar los límites de elegibilidad de Medicaid. Estos límites varían según el estado y la situación familiar. Desde una perspectiva financiera, este mecanismo transforma la atención prolongada en un riesgo directo para el patrimonio. El mercado de seguros de atención a largo plazo existe, pero su penetración es limitada.
Las primas pueden ser elevadas y sujetas a ajustes. Además, no todas las personas califican debido a condiciones de salud preexistentes. Como resultado, muchas familias dependen de ahorro personal o apoyo informal. También debe considerarse el costo de la atención domiciliaria. Contratar asistencia en el hogar puede ser menos costoso que una institución, pero sigue representando decenas de miles de dólares al año si se requieren varias horas diarias de cuidado profesional. Cuando se integra este componente dentro del costo de jubilación en Estados Unidos, el análisis deja de centrarse exclusivamente en gastos promedio. Se incorpora un escenario de estrés financiero donde el gasto anual puede multiplicarse en poco tiempo. Este riesgo no afecta a todos de la misma manera. Factores como estado de salud, esperanza de vida y red familiar influyen en la probabilidad y duración del cuidado. Sin embargo, desde una perspectiva estructural, es el elemento con mayor capacidad de alterar un plan financiero previamente estable. La atención a largo plazo no es simplemente un gasto adicional. Es una variable que puede redefinir por completo la trayectoria del patrimonio durante la jubilación. En la siguiente sección, analizaremos cómo la ubicación geográfica puede amplificar o moderar estas presiones financieras. Dos personas pueden jubilarse en 2026 con el mismo nivel de ahorro, el mismo beneficio mensual de seguridad social y un perfil de gasto similar. Sin embargo, la duración real de su patrimonio puede ser muy distinta. La diferencia muchas veces no está en su disciplina financiera, sino en su ubicación. Estados Unidos no presenta un único entorno económico para la jubilación. Cada estado combina de manera diferente impuestos, costos de vivienda, primas de seguro y precios de servicios médicos. Estas variaciones influyen directamente en cuánto tiempo puede sostenerse un presupuesto basado en ingresos fijos. Los impuestos estatales sobre la renta representan una primera diferencia estructural. Algunos estados no gravan los ingresos derivados de la jubilación. Otros aplican tasas parciales o completas. Esta variación afecta el ingreso disponible anual. Los impuestos a la propiedad también difieren considerablemente. Las tasas efectivas y los mecanismos de actualización pueden generar diferencias sustanciales entre estados. En zonas donde los valores inmobiliarios han aumentado de forma sostenida, el impacto acumulado puede ser significativo, incluso para propietarios sin hipoteca. Las primas de seguros del hogar y de automóvil dependen del perfil de riesgo regional. Estados con alta exposición a huracanes, incendios forestales o tormentas severas han experimentado incrementos importantes en primas durante los últimos años. Estas variaciones no responden a decisiones individuales del jubilado, sino a modelos actuariales y a la estructura del mercado asegurador. En el ámbito sanitario, el costo de servicios y atención a largo plazo varía ampliamente entre estados. Una residencia de enfermería puede costar decenas de miles de dólares más al año en una región que en otra. Además, los criterios de elegibilidad y las normas de Medicaid no son idénticos en todo el país, lo que afecta la transición hacia apoyo público en caso de necesitar atención prolongada. La reubicación se presenta con frecuencia como una estrategia para reducir el gasto. Sin embargo, esta decisión implica costos de transacción, adaptación a nuevos sistemas de salud y posibles cambios en la red social y familiar. Desde una perspectiva financiera, la mudanza no siempre garantiza una reducción neta del gasto anual. Cuando se analiza el costo de jubilación en Estados Unidos, la geografía funciona como multiplicador. Puede ampliar la presión financiera o aliviarla parcialmente. La sostenibilidad del ahorro no depende únicamente del monto acumulado, sino del entorno económico donde ese capital se utiliza. Por esta razón, la planificación de la jubilación no debe limitarse a cálculos generales. Requiere considerar la estructura fiscal y de precios del lugar donde se proyecta residir. La ubicación no es un detalle secundario. Es un factor determinante en la duración real del patrimonio. La jubilación en Estados Unidos no se define por un único gasto extraordinario. Se define por la acumulación de obligaciones persistentes y riesgos de distinta magnitud. La vivienda continúa generando costos anuales,
aun cuando la hipoteca ha sido pagada. Medicare reduce el riesgo catastrófico, pero no elimina copagos deducibles ni la variabilidad del gasto médico. La atención a largo plazo introduce un riesgo de alto impacto que puede alterar de manera significativa el patrimonio acumulado. Y la geografía influye directamente en cuánto tiempo puede sostenerse ese patrimonio. Comprender el costo de jubilación en Estados Unidos implica analizar cómo interactúan estos factores dentro de un ingreso mayormente fijo. Del mismo modo, evaluar los gastos de Medicare en 2026 permite distinguir entre cobertura básica y estabilidad financiera real. Planificar la jubilación no consiste solo en alcanzar una cifra objetivo. Consiste en anticipar cómo evolucionarán los costos estructurales a lo largo del tiempo. 2026 permite distinguir entre cobertura básica y estabilidad financiera real. Planificar la jubilación no consiste solo en alcanzar una cifra objetivo. Consiste en anticipar cómo evolucionarán los costos estructurales a lo largo del tiempo.